Muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse a este espacio. Les informo que esta sesión de La formación será Fundación grabada Participar no y hace el directo guardada. proceso de conservación de la fauna silvestre de Colombia. ¿Listo? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, les informo que esta sesión será grabada y guardada y podrá ser utilizado en los canales que nosotros consideremos necesarios. Al ustedes permanecer en esta sesión, están dando su autorización y consentimiento de la misma. Esta sesión de capacitación estará dirigida por el director de Investigación y Desarrollo, Nicolás. Nicolás, te doy la palabra. Perfecto. Lina, muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un gusto para mí saludarlos. Eh, bueno, yo es que, perdón, estoy viendo aquí unos letreros que nos aparecen sobre grabación. Entonces creo que nosotros en realidad restringimos la grabación. Finalmente nosotros pues la generamos. Y como lo mencionaba Lina hace un momento, la estaríamos pues compartiendo por los canales que nosotros estamos manejando. Pero bueno, no se sorprendan en últimas si finalmente estas grabaciones que veo que algunas personas han iniciado, pues finalmente no ocurre. Entonces, perfecto. Ya con eso, permítanme iniciar. Hoy tenemos un entrenamiento sobre estrategias de coberturas con opciones. Si la memoria no me falla, esta puede ser por ahí la tercera vez que hacemos este entrenamiento en los años recientes. Y en general, quien habla de entrenamiento soy yo. Es un poco particular porque, no sé, a veces el tema suena un poco extraño y a la hora de la verdad creo que es es como muy familiar. Acá lo que sucede es que este entrenamiento en particular se aleja un poco de lo que es nuestra razón de ser en Precia en relación con la valoración de instrumentos del mercado financiero y otro tipo de inversiones. También lo que vamos a hacer es a explicar un poco el funcionamiento de un instrumento financiero particular. Este instrumento es como si fuera un seguro como los seguros de vida, un seguro como el seguro de accidentes del carro, ¿sí? Solo que este es un seguro que funciona con respecto a un precio determinado de algún activo de la economía y es un seguro que funciona de una manera muy particular y que tiene unos usos muy bien definidos. Entonces el entrenamiento, la idea es que entre hacia eso. Yo lo estuve pensando un poco. No tengo una presentación como nos ocurre en otros entrenamientos, pero lo que tengo es como todo un caso armado. Lo que pasa es que es un poco difícil irlo mostrando a pedazos, entonces seguramente lo que vamos a hacer es a ver una hoja grande y yo los voy a ir llevando por ciertos lugares de esa hoja de Excel, para que vayamos viendo la situación. Pero perfecto, habiéndoles dicho eso, permítanme iniciar compartiéndoles el archivo Excel que les comento. Entonces, este es el archivo. Hay un montón de números y colores y cosas. Déjenme ver si yo puedo aquí, como solo para manera de exposición, ocultar algunas. Y esperemos que no se me olvide dónde las dejo. Y con eso vamos tratando de ir entendiendo de qué se trata la situación. Entonces, listos. Recuerden que estamos hablando de estrategias de cobertura. Entonces, ahí hay varias cosas que tendríamos que pensar en esa frase tan compacta, por lo menos dos. Yo diría que el tema de estrategia. Entonces, estrategia estamos hablando como de un comportamiento, tal vez como un alistamiento financiero, como sí, es que no quiero volver a decir estrategia, pero estamos hablando de una serie de decisiones que se toman en términos de inversiones en instrumentos financieros, y estas inversiones se hacen para generar una cobertura. Entonces, cobertura lo que significa es poder mitigar o poder eliminar los efectos de ciertas situaciones que pueden llegar a darse en relación con lo que uno observa en los mercados financieros. He hablado mucho, pero tal vez todavía no he dicho tanto. Entonces, ya me voy acercando. Dentro de las situaciones que pueden suceder en relación con los mercados financieros, uno podría pensar en lo que le puede ocurrir a una entidad del sector financiero y una entidad del sector real. En general van a ver que este entrenamiento es como un poco diferente, porque vamos a hablar mucho más de cerca de entidades del sector real.
Lo que pasa es que eso es lo que nos permite entender por qué surgen estos instrumentos financieros. Entonces, listo, vamos por ahí. Digamos una entidad del sector real, entonces yo pensaba proponerles que ustedes se pusieran en situación de que son dueños de una importadora o son dueños de una empresa que hace importación. ¿Listos? Dentro de eso, pues, imagínense cuántas no hay. Yo en algún punto, no sé por qué, tendía a pensar en, por ejemplo, no sé, un cultivo de flores, un cultivo de cualquier producto agrícola, ¿sí? Eh, Algo que puede suceder, digamos que en el cultivo de flores, este cultivo podría tener necesidad de importar insumos. Digamos que puede tener necesidad de importar fertilizantes, pero como es un cultivo de flores, podría tener necesidad de importar las semillas o importar, eso tiene un nombre, ya no me acuerdo cómo se llama, tal vez esquejes, bueno, como la matica pequeña. ¿Sí? Entonces es como el brote de la mata, eso se importa, siendo, pues, estando en un estado muy inicial la mata, y eso lo que se hace, se siembra, se cuida y eventualmente es una mata grande que genera flores y las flores se cortan y se venden. ¿Sí? Pero piénsenlo para cualquier tipo de empresa que importe. En últimas, también podríamos pensarlo en la situación contraria, una empresa exportadora, solo que en este momento me queda más fácil hablarles de una empresa que importa. ¿Listos? Pues miren que es una empresa de sector real. Miren que podría ser, o sea, cualquier otro tipo de empresa, puede ser una comercializadora. Ahí sí que es evidente que hay importación de productos, ¿sí? ¿Yo por qué quiero ubicarme en esa situación? Porque lo que yo quiero es llevarlos a ustedes a pensar que si la empresa tiene una necesidad de hacer una compra de unos insumos y unos insumos importados, lo que es más usual es que esos insumos estén en una moneda diferente a la del propio país. Entonces, en últimas, el peso colombiano pues solo existe en Colombia, entonces si Colombia va a hacer una importación, una empresa colombiana va a hacer una importación de un insumo, pues en general el insumo está en una moneda diferente, la factura llega en una moneda diferente al peso colombiano. Y es muy usual que lleguen dólares, ¿sí? Así los fertilizantes me los esté vendiendo España. En general, es usual que esas facturas se hagan en dólares, ya que hablé de España, podría ser euros, ¿sí? Pero piensa en Canadá. Ahí sí que de frente de manera muy tranquila, dólares de Estados Unidos. Esa es la situación. Y la situación los quiero llevar ahí para que ustedes piensen. eh, Listos, no, ya voy llegando. Para que ustedes piensen en algo como lo que ahora les estoy mostrando en el Excel. Hagan de cuenta que ustedes están parados el 11 de junio del 2025. Hagan de cuenta que en esta empresa que hace importaciones, de alguna manera es muy fácil, bueno, o así fuera difícil, pero se puede conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las obligaciones que va a tener la empresa en el futuro en términos de importación. Y parados el 11 de junio, esta empresa sabe que dentro de un año exactamente va a tener que hacer una importación por $1.000.000. ¿Sí? Y dentro de 2 años va a tener que hacer una importación por $1.012.000 y dentro de 3 años una importación por $1.019.000. Y yo acá les tengo un ejemplo con 12 pagos futuros. Y esos 12 pagos futuros, cada uno de ellos por una cifra diferente en dólares. Porque recuerden que está haciendo una importación y recuerden que en general eso está en una moneda extranjera, que voy a decir que es el dólar. ¿Sí? Saber el valor de los pagos futuros para la empresa, eso es operativamente difícil. De verdad, saber que dentro de 12 años va a tener que importar $1.063.000 en mercancías, fertilizantes, matas, animales, lo que corresponda, eso es difícil, pero ese no es nuestro problema en este momento. Uno es nuestro problema y no nos vamos a complicar por ese lado, vamos a asumir que eso se sabe. ¿Sí? Así se sepa con incertidumbre, hay un número representativo de la necesidad que hay en el futuro para pagar unos recursos. ¿Listos? ¿Qué es clave acá? Miren que no es trivial o no es gratuito que yo les esté presentando una serie de pagos del futuro. A mí me interesa el futuro es porque el futuro es incierto. La incertidumbre de cuál es el monto en dólares me la voy a brincar y les voy a decir, no nos embolatemos en esa porque en últimas pues este entrenamiento no habla de eso. Entonces asumamos que esa incertidumbre no existe y que yo de alguna manera conozco los pagos o si esos pagos pues no son ciertos, igual me voy a comprometer con esos números. La incertidumbre que me interesa es lo que sigue.
Esta empresa, el año entrante, tiene que pagar $1.000.000. Y cuando yo hablo del año entrante, eso sí no es tan difícil de saber. Muchas empresas, y sobre todo entre más grandes sean, pues tienen compromisos pactados, ¿sí? Esto de pronto es más fácil de planteárselos a ustedes si yo les digo, piensen que la empresa tiene un crédito que contrató, es un banco internacional, y el crédito lo obliga a hacer unos pagos en dólares, ¿sí? Eh, Esos contratos suelen ser más largos, tienen unos plazos que ya sí pueden ir por el orden de los 5 años, 10 años, incluso más largos. Y eso no es inusual, lo que pasa es que son empresas que tienen cierta dimensión como para pues ya salir a endeudarse en el extranjero. Y en ese caso podrían tener certeza de cuál es el valor de sus pagos futuros. No me quise ir a hablar de préstamos porque es que hay otro tipo de instrumentos ya muy bien diseñados para esa situación de préstamo. Entonces pensé que podía generar algo de confusión. Por eso hablo desde una empresa, sector real, una importadora. Pero miren que sí hay situaciones donde uno podría conocer cuál es la necesidad futura de pagos y muy al futuro. Perfecto. Lo que me interesa es $1.000.000 es lo que esta empresa tiene que pagar dentro de un año. Perfecto. ¿Listos? Lo que pasa es que la empresa está en Colombia y digamos que su ingreso lo genera en Colombia, ¿sí? Porque este cultivo de flores vende las flores en el mercado nacional. Entonces, cuando la empresa vende las flores, perfecto, en general quiere generar una ganancia, todo lo que ustedes quieran pensar. El asunto acá está en que los ingresos de esa empresa no están en dólares, están en pesos colombianos. Sin embargo, la empresa tiene que pagar en dólares. ¿Qué es lo que va a ocurrir el 11 de junio del 2026? La empresa tiene que salir a buscar dólares para poder pagar esa importación que tiene que hacer ese día, o esa importación que tiene que pagar ese día. Entonces, ahí tenemos una situación, pues que es la que me interesa, ¿sí? Y el asunto, yo espero que ustedes ya lo vayan viendo aquí, el asunto crítico es cuál es la tasa de cambio del 11 de junio del 2026. Eso es lo que verdaderamente importa. Esta tasa de cambio no la conocemos hoy, no la conocemos el 11 de junio del 2025, que es la fecha que yo les estoy proponiendo acá para este análisis. Eh, y pues bueno, finalmente uno puede tener una idea, un pronóstico, ese tipo de cosas, pero no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Esa tasa de cambio puede ser más alta o puede ser más baja de la que estamos observando hoy. ¿Qué número estábamos observando hoy, 11 de junio del 2025? 4.190 pesos por dólar, ¿sí? Pero ese es solamente el valor que se observó hoy. El pago ocurre un año después. Y entonces acá viene el problema. ¿Cuál va a ser la tasa de cambio? Porque dependiendo de la tasa de cambio, va a ser necesario conseguir más pesos para pagar ese mismo $1.000.000. Y miren que entonces hay un riesgo. Si la tasa de cambio es más alta, más pesos. Si la tasa de cambio es más baja, menos pesos, ¿sí? Entonces, si la tasa de cambio sube, hay que pagar más costosa esa importación. Entonces, hay un riesgo que puede ser una pérdida, de que puede materializarse una pérdida adicional o puede materializarse, digamos, un precio más alto. O la tasa de cambio puede haber bajado, puede haber habido una revaluación para ese momento. Ahí hay un riesgo también, hay un riesgo de generar una ganancia ahí como por ese tema cambiario. Pero ambas situaciones son un riesgo porque finalmente me afectan el desempeño de la compañía, me lo afecta porque hay un cambio en un precio que yo desconozco hoy en día, ¿sí? Cuando hay un riesgo asociado al movimiento en un precio, en una tasa, en una variable de mercado, en general uno habla de que hay un riesgo de mercado, ese se llama así, riesgo de mercado. Es el riesgo de que ese precio cambie. Hay otros riesgos que también son financieros. Hay uno, por ejemplo, que es un riesgo de contraparte. Entonces, no sé, ¿qué tal? Hay un riesgo de contraparte si esta empresa que importa recibe la importación, recibe los insumos, pero no los cancela, ¿sí? Y yo qué sé, y cierra porque se liquidó. Hay un riesgo de crédito que es que no se hagan los pagos, no se cumplan las obligaciones, de eso no vamos a hablar. Hay otros riesgos como riesgos operativos, eh, hay un riesgo, por ejemplo, que está como asociado a fraude y lavado de activos. Hay varios riesgos, pero nosotros vamos a concentrarnos en uno solo, que es el riesgo de mercado. Es el riesgo de que ese precio cambie, porque es un precio del futuro, ¿sí? Entonces, listos. Yo voy a empezar a llevarlos de la siguiente manera. Yo conozco que hoy la tasa de cambio es 4.190,9 pesos por dólar. Yo voy a hacer una proyección
de la tasa de cambio para tratar de saber cuál es el monto en pesos que voy a tener que pagar en cada una de estas fechas. Y mi primera proyección, tal vez la más inocente, no necesariamente es que sea una proyección mala, pero seguramente uno podría tratar de pensar en otras alternativas. Pero bueno, una primera forma de pronosticar, de proyectar, es asumir que la tasa de cambio no va a cambiar. Entonces yo voy a asumir que para todas las fechas futuras va a seguir siendo 4.190,9 pesos por dólar. Eso yo espero que a ustedes les suene como bastante inocente. ¿Listo? Entonces, cuando eso ocurre, ¿cuáles son los pagos en pesos? Los pagos en pesos son estos: 4.190 millones de pesos, 4.241 millones de pesos, 4.270 millones de pesos. ¿De dónde salen? Salen de tomar la cantidad en dólares y multiplicarlo por la tasa de cambio. ¿Sí? Cuando yo tengo esto en pesos, si yo pudiera saber, estar perfectamente seguro de que está la tasa de cambio futura, esto es un valor que ya no tiene cambio, ya no va a modificar, es un valor en pesos. Yo desde hoy puedo saber que esos son los pagos que tengo que hacer en pesos. Y como mis ingresos están en pesos, perfecto. Yo ya no tengo que preocuparme por nada distinto de conseguir el dinero. Ya no ocurre nada con que es que el pago puede ser más alto, más pequeño, no, nada de eso. Ya está en pesos, yo ya estoy tranquilo. Ahí no tengo riesgo cambiario porque el valor ya está en pesos, ya no hay tasa de cambio. ¿Sí? Pero seguro ustedes lo van viendo. Bueno, pero ¿y qué? ¿Y si esta proyección no es la que yo estoy diciendo acá? Si no se cumple que el dólar se mantenga en 4.190 pesos, que seguramente es lo que va a ocurrir, no se va a mantener. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se empieza a materializar el riesgo de mercado, que en este caso es un riesgo cambiario. Entonces, miren que yo acá lo único que tengo son otros escenarios de tasa de cambio. Yo les quería mostrar en este punto esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica que construimos a partir de ese valor de la tasa de cambio de hoy, 4.190 pesos, y luego a partir de unos análisis relacionados con cómo están las tasas de interés en el mercado local, o sea, en Colombia, cómo están las tasas de interés en el mercado extranjero, o sea, en Estados Unidos, cómo esas tasas de interés a futuro, o cuál es la dinámica de esas tasas de interés a futuro, digamos, cuál es la tasa de interés de hoy a mañana, pero también de hoy al año entrante, de hoy a dos años, 3 años. ¿Sí? A partir de ese diferencial de tasas entre la tasa de Estados Unidos y la tasa de Colombia, a partir de un entendimiento sobre qué tan variable es la tasa de cambio de acuerdo con lo que el mercado cree, y a partir de una modelación bajo unas ecuaciones muy particulares, acá tengo un resultado de simulación. Miren que acá yo no voy a decir pronóstico, no voy a decir proyección, aunque son valores que yo estoy asumiendo para el futuro, ¿sí? Pero aquí hay un resultado de simulación de tasa de cambio. Yo no puedo saber si alguna de estas tasas de cambio va a ocurrir o no. No lo sé, tengo ni idea. Pero yo más o menos lo que sí puedo decir es, miren, con la información que yo tengo hoy, yo creo que la probabilidad de que la tasa de cambio en el futuro esté entre este número y este número es una probabilidad muy alta, ¿sí? Y si me muevo más al futuro, la probabilidad de que la tasa de cambio esté entre este número y este número es muy alta. Seguramente lo que va a ocurrir es que no suceda, es que la tasa de cambio tenga un valor diferente, está en un lugar diferente de ese intervalo que he tratado de trazarles. Lo que pasa es que esto es lo que creo con la información a hoy. Mañana la información es otra, mañana esta simulación se ve distinta, pero a hoy esto es lo que yo creo. ¿Listos? Esta simulación yo se las quiero mostrar porque, pues miren el ejercicio en el que estoy. Yo les voy a proponer que la tasa de cambio se queda quieta. ¿Listos? Pero también les voy a proponer, vengan, ¿qué pasa si no se queda quieta? Más bien, ¿qué pasa si la tasa de cambio al futuro en promedio se comporta como dice esta simulación? O sea, arranca por acá en 4.190 y termina por acá en promedio como por 4.750. Este promedio me quedó mal visto. Este promedio está... eh, es que creo que, perdón, es que aquí tengo hasta el año 2040 y en realidad mis fechas acá van hasta el 2037. Eso es una sutileza, pero yo tengo que parquearme más como por acá. Entonces acá en promedio está como por 4.509, 4.560. Miren que aquí llego hasta 4.507. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si la tasa de cambio se comporta? Es así, como más parecida a mi simulación. Entonces, en ese caso, pues miren cómo los pagos son otros.
¿sí? Lo cual es evidente. Si la tasa de cambio del futuro es distinta de la que yo estaba pensando, pues los pagos van a ser diferentes. Miren que estos pagos en dólares, que esa cantidad no cambia, ¿sí? Acuérdense que eso yo estoy suponiendo que yo lo conozco a futuro, es negativa. Yo la puse negativa porque lo que les estoy diciendo es, ustedes van a pagar esa importación. Entonces, por eso es una salida de dinero, es un flujo negativo, hay un pago. En dólares es 1 millón de pesos, 1 millón de dólares, perdón, en pesos son 4.190.900.000 pesos. Y la proyección es otra, miren cómo sube. Ahora ya estamos en pagos de 4.191 millones de pesos. Miren que los pagos son cada vez más altos. La diferencia es cada vez más marcada con mi proyección o con lo que serían mis pagos en pesos si yo supusiera que la tasa de cambio no cambia, ¿sí? No se mueve. Entonces, miren cómo acá hay una manifestación del riesgo de mercado. La tasa de cambio se movió, no es el 4.190 que yo pensé. ¿Qué pasa si fuera 4.500 pesos? No solo se mueve, sino que se está moviendo bastante, son 300 pesos de diferencia. Y no solo eso, sino que se está moviendo para el lado que no me conviene, ¿sí? Se está volviendo más costoso el dólar y yo precisamente tengo que pagar dólares. Entonces, ese pago que en algún punto pensé me iba a costar 4.450 millones de pesos, en realidad va a costar casi 4.800 millones de pesos. Hay 350 millones de pesos de diferencia y eso pues no es chévere. Yo acá vuelvo y les traigo el mismo ejercicio, ¿sí? Y entonces ahora lo que les voy a decir es, venga, de todas esas simulaciones, yo me voy a traer la tasa de cambio más pequeña de todas para ese año, ¿sí? Eso es lo que ustedes ven en esta columna que yo sombré. Voy a traer la tasa de cambio más grande para ese año. Eso es lo que les tengo en esta columna que acabo de sombrear. Y adicionalmente, les voy a traer cuál es la tasa de cambio de la mitad en esas simulaciones. Eso a ojo es muy difícil de ver, pero yo acá lo estoy viendo perfectamente y se los traigo, ¿sí? Eso se puede calcular muy fácil, a ojo es difícil ver. Entonces, ¿qué pasa si la tasa de cambio es la de la mitad? Entonces, yo aquí les tengo para cada año 3 escenarios posibles. Uno que voy a llamar optimista, uno que voy a llamar pesimista. Acuérdense que entre más alta la tasa de cambio, es peor para mí que estoy haciendo una importación. Entonces, por eso la máxima es el escenario más ácido y la mínima es el escenario más optimista. Y el escenario que yo voy a llamar intermedio, el de la mitad. Obviamente, cada uno de esos escenarios me genera 3 resultados distintos en términos de cuánto tengo que pagar. ¿Listo? Eso es una representación del riesgo de mercado. Eso es lo que yo les estoy mostrando acá. Eso es lo que enfrentan las empresas del sector real cuando tienen que interactuar con el extranjero, cuando tienen que hacer pagos al extranjero, pagos de créditos, pagos de insumos. Para las empresas que exportan es igual, pero al revés. Entonces, en realidad, una empresa que exporta va a recibir dólares y luego los vende para convertirlos a pesos porque la empresa está en Colombia. En ese caso, lo que cambia es que a la empresa le gusta que la tasa de cambio suba y no le gusta cuando la tasa de cambio baja. Pero el resto, la lógica es la misma, ¿sí? Piensen ustedes que muchas, digamos, hay empresas que en particular, eso hace rato no pasa, pero habían años donde habían agremiaciones, industrias que se manifestaban porque la tasa de cambio estaba bajita y entonces están perdiendo dinero. Son las empresas que exportan. No recuerdo que fuera tan usual que las empresas que importan salieran, digamos, como a manifestar que pues la tasa de cambio está muy costosa y mis insumos están muy costosos. Pero igual eso lo vemos todos los días. Si la tasa de cambio sube, las noticias sí hablan de que hay presiones inflacionarias. Eso es pues porque los productores o los comercializadores pues naturalmente van a subirle el precio a las cosas. Bueno, esa es la manifestación del riesgo de mercado. Hasta ahí vamos en esta presentación es sobre estrategias de cobertura con opciones y en realidad todavía no les he hablado de estrategias ni de cobertura ni de opciones. Pero ya les di el contexto de cuál es el problema, qué es lo que da fundamento, qué es lo que justifica que ahora tengamos que buscar una cobertura del riesgo de mercado y eso lo vamos a hacer con opciones. Entonces, vámonos a las opciones. Las opciones, ¿qué son? Las opciones son un tipo de instrumento financiero, un tipo de producto financiero muy particular que es muy cercano. Es que, ¿qué les digo? Las opciones a uno como persona le parecen una cosa muy lejana, ¿sí? Uno en general no compra una opción nunca.
Ni siquiera, así yo quisiera comprarla, ni siquiera sé dónde puedo comprar una opción, dónde me venden a mí una opción, pues porque yo en realidad no tengo un monto de dinero grande pues para comprar algo que valga la pena. Entonces, en general, las opciones son algo un poco extraño para las personas. Las empresas, pues sí manejan eso. Lo que pasa es que las opciones se pueden asemejar y en su funcionamiento, en su dinámica, en muchas, muchas cosas, las opciones son muy parecidas a los seguros. Entonces, en esa medida, nosotros las personas sí tenemos seguros. A mí no me gusta tanto hablar de seguros porque siempre son casos todos, no sé, todos como negativos, pero bueno, digamos que voy a tener que hacerlo. Entonces, un seguro de accidente de automóvil, ¿sí? Uno paga una prima, la prima del seguro, ¿y qué es lo que ocurre? Si se manifiesta un evento, yo tengo el derecho, no la obligación, yo tengo el derecho de ir a la compañía de seguros y pedirle una retribución porque se manifestó ese evento. Y entonces, en general, si hay un accidente, yo tengo el derecho de ir a la compañía de seguros y decirles, oigan, quiero que me respondan por los costos de este accidente. ¿Sí? Miren que yo tengo el derecho, no tengo la obligación. No importa qué tan intenso sea el siniestro, qué tan grave sea el accidente, qué tanto costó. Yo no tengo la obligación de ir a reclamarle a la compañía de seguros. Tengo el derecho. Normalmente uno lo ejerce, ¿sí? Pero es un derecho, no es una obligación. La compañía de seguros, en cambio, tiene la obligación de responderme y yo cumplo con unas condiciones y voy y hago una reclamación. Pues miren cómo yo tengo derechos, en cambio mi contraparte, la compañía de seguros, tiene obligaciones. Como ese contrato es muy bueno para mí porque me da todos los derechos y no me da ninguna de las obligaciones, pues eso me cuesta. Por eso es que los seguros valen, ¿sí? Las opciones son muy parecidas. Yo les voy a hablar de una opción en particular que es una opción que da el derecho, no la obligación, el derecho de comprar, ¿sí? Es un contrato que me da el derecho de comprar en una fecha futura definida, solo en esa fecha. Ahí es donde hacemos el negocio. Pero desde hoy montamos, determinamos las condiciones de ese negocio. Entonces yo tengo una opción que me da el derecho de comprar. Por eso se llama opción call. En una fecha futura definida. Por eso es una opción call europea, porque es en un momento futuro definido, ¿sí? Y me va a dar el derecho de comprar ¿qué? Comprar dólares. Entonces yo lo que voy a decir es que yo quiero tener el derecho de comprar dólares. Porque a un importador le interesa asegurar desde hoy una compra de dólares. Entonces, eso viene de su negocio, ¿sí? Hoy 11 de junio del 2025, sé que dentro de un año, el 11 de junio del 2026, tengo que pagar $1.000.000. Si tengo que pagar $1.000.000, quiere decir que para esa fecha yo tengo que ir a comprar $1.000.000. Que si los puedo comprar durante el camino, todos los días voy comprando un pedacito. Pues sí, sí se puede, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de la situación donde se dejó coger hasta el último momento y ese día toca ir a comprar $1.000.000. Entonces, qué bueno que yo desde antes pudiera precontratar, pues en últimas pudiera contratar de manera anticipada el precio de esos dólares, ¿sí? Imagínense que yo contrato el precio de esos dólares, imagínense que desde hoy, 11 de junio del 25, contrato que los dólares valen 4.300 pesos, ya, ese es mi negocio, ¿sí? Que si 4.300 pesos es caro o es barato, la verdad hoy no lo sé. Y hoy en general no debería inquietarme tanto eso, porque es que estamos hablando del futuro. El futuro nadie lo conoce. Nadie me puede decir, uy, eso está muy caro, uy, eso está muy barato. No, en realidad es un precio futuro cualquiera y no sabemos si se va a materializar o no. ¿Sí? Entonces yo desde hoy lo contrato. Si yo, por ejemplo, ahorita ustedes van a darse cuenta, si yo, por ejemplo, contrato el derecho de comprar dólares dentro de un año a 7.000 pesos, pues puedo hacerlo. Lo que pasa es que pensar que el dólar de hoy a un año va a estar por encima de 7.000 pesos, pues eso no es imposible, pero eso sí es muy improbable. Hasta ahora, la verdad, es un contrato, pues como que parece hasta un poco extraño, quiero decir un poco de mentiras, pero pues esa es mala palabra. Es un contrato que en general no se va a ejecutar, no se va a ejercer. Entonces, si desde hoy sabemos que es muy difícil que eso se ejerza, pues es un contrato que casi ni vale plata, ¿sí? Yo que se hagan de cuenta que ustedes para el carro compran una póliza
que exclusivamente responde por daños. Vengan y les digo yo de qué. Por daños de terremoto. Un terremoto no es tan inusual, ¿sí? Pero piensen ustedes cuántos casos conocen de carros dañados por un terremoto. Yo creo que en noticias por ahí, hace un tiempo vi que en no sé dónde, yo qué sé, por allá en China, por un terremoto, una pared se cayó y despichó unos carros. Ah, listos, eso sería un daño de terremoto. Pero ¿cuántos casos de esos uno conoce? Yo no conozco una sola persona, afortunadamente, que haya tenido un caso de ese estilo, ¿sí? Si eso es inusual, pues seguramente ese contrato de seguros vale muy poquito. Entonces, lo mismo, el strike, ese precio, yo puedo contratar lo que quiera, comprar dólares a lo que se me ocurra. Si es un número demasiado grande, ¿sí? Comprar dólares muy, muy caros, a la hora de la verdad, eso es muy difícil que ocurra. Y adicionalmente, pues no tiene tanto sentido que yo quiera comprar caro algo que está barato. Entonces yo no ejerzo el contrato. Es como en últimas, es un contrato que a la hora de la verdad no se va a ejercer o es muy difícil que se ejerza. Es un contrato que vale muy poquito. Distinto es si yo les dijera que yo hoy contrato para comprar dólares a 1.000 pesos por dólar. ¿Sí? Eso es como, no, pues mejor dicho, ese negocio es súper redondo. Si alguien de verdad quiere comprometerse a venderme dólares en el futuro a 1.000 pesos, yo muy contento. Entonces, no es que sea un contrato absurdo. Mi contraparte en últimas puede que exista y me diga, claro, yo se los vendo. Lo que pasa es que me va a cobrar muy caro ese contrato, ¿sí? Muy, muy costoso. Si yo contrato una póliza de seguros contra lluvia, entonces, no, yo quiero que a mí me aseguren, yo quiero que un seguro que a mí se comprometa con que me lava el carro cada vez que el carro se me moja porque llovió. Pues yo creo que así eso me lo pueden vender. Lo que pasa es que me va a costar un montón, pues porque que el carro se moje en Bogotá porque llueve es muy usual. Entonces la compañía de seguros, pues ni modo que fuera, va a decir listos. Yo qué sé, llueve uno de cada 2 días y la lavada vale, no sé, 50.000 pesos. Bueno, pues en el año hay 365 días, 180 días llueve, entonces pues yo le voy a cobrar 50.000 pesos por 180, que da como 900.000 pesos si es que la cuenta me salió bien sacada. Y, y de una vez me cobra también como una prima adicional, pues que es el costo de funcionamiento de la aseguradora. Entonces, no es que porque el contrato sea muy ejercible no me lo vendan, sí me lo venden, lo que pasa es que vale mucho. Entonces, listo, son como los dos lugares. Ese precio que yo defino le llamo strike y es el derecho, no la obligación, el derecho a comprar dólares a este precio en una fecha futura. ¿Una fecha futura cuándo? En estos momentos del tiempo, porque es aquí que necesito los dólares, el 11 de junio del 26, del 27, del 28, del 29, del 30, todas estas fechas futuras. Entonces yo voy a comprar una opción para cada una de estas fechas futuras. Algo que les quería mostrar es cómo se ven los pagos de una opción. Eso, yo me acuerdo cuando lo escuché por primera vez, es un poco raro, cómo así que cómo se ven los pagos. Cuando uno lo trabaja se da cuenta que es una idea muy sencilla la de este gráfico. Hagan de cuenta, ¿sí? O más bien, queremos entender la opción. Esta opción me da el derecho de comprar dólares a 4.300 pesos. Esto ocurre en el futuro, ¿sí? El futuro, pensemos en cualquier momento futuro. ¿Listos? En eso no nos vamos a enredar. Pensemos si quieren el del año entrante, 11 de junio del 2026. Da el derecho de comprar dólares, digamos $1, a 4.300 pesos. Entonces, ¿qué pasa si los dólares valen 4.000 pesos? Yo tengo el derecho de comprar a 4.300 algo que vale 4.000. Si ustedes lo repiten, se dan cuenta que eso suena hasta chistoso. ¿Cómo así que tengo el derecho a comprar caro algo que está barato? Pues sí, sí, tengo ese derecho. Lo que pasa es que no lo ejerzo, no lo quiero ejercer. Porque pues, ¿quién quiere comprar caro algo que está barato? Nadie. Entonces, como es una situación que no le sirve al tenedor de la opción, pues no la ejerce. Entonces, como no la ejerce, ¿cuál es el resultado de pago de esa opción? Pues no ejercí el derecho, entonces vale cero. Ya no pasó nada más, 0 pesos. Ese es el resultado de esa operación. ¿Qué pasa si el dólar, qué pasa si el dólar ya va en 4.100? Gracias. Entonces, ¿qué pasa si el dólar va en 4.100?
Tengo el derecho a comprar en 4.300 algo que vale 4.100. Nuevamente no lo ejerzo, no me interesa. ¿Qué pasa si el dólar vale 4.250? Lo mismo. Por eso es que tienen todos estos ceros, ¿sí? En la medida que el precio del dólar en esa fecha de ejercicio, en esa fecha futura, 11 de junio del 2026, esté por debajo de 4.300 pesos, yo en general no ejerzo el contrato. No me interesa comprar caro algo que está barato, ¿sí? Si yo quisiera ejercerlo, yo voy a mi contraparte, le digo, no, yo quiero comprar a 4.300, mi contraparte está obligada a venderme a 4.300. Lo que pasa es que mi contraparte muy contenta me va a decir, uy, perfecto, yo se los vendo. Sale y los compra a 4.000 y viene y me los vende a 4.300 y yo le hice el negocio. Entonces, para mí, el dueño de la opción, esto tiene pago cero, ¿sí? Movámonos a este, 4.300. Este es un cero también. Lo que pasa es que ahí ya hay indiferencia. A mí me da la misma comprar a 4.300 por la opción a través de mi contrato de opción o por fuera. Me da la misma porque igual voy a pagar 4.300. ¿Cuál es el resultado de la operación? Compro en 4.300 algo que vale 4.300 y por eso el pago de esa estrategia, de ese movimiento, ¿sí? El resultado, el ingreso que yo recibo por haber hecho esa operación es cero, porque compré a 4.300 lo que vale 4.300. Se pone interesante a partir de 4.300. Vámonos, por ejemplo, a 4.400. Yo tengo el derecho de comprar a 4.300 algo que vale 4.400, ¿sí? ¿Lo ejerzo? Por supuesto. Entonces, yo quiero comprar barato algo que está caro. ¿Cuánto me gané? Me gané 100 pesos, porque hay algo que vale 4.400 y yo lo compré en 4.300. Acuérdense que 4.300 es el precio contratado. Este es el strike. Entonces, acá me gano 100 pesos, pero si el dólar estuviera a 4.600, me gano 300 pesos por cada dólar. Miren que yo no sé cuál de estos números va a ocurrir. Lo que sé es que ocurra el que ocurra, yo o me gano cero o me gano un valor positivo. Así funcionan las opciones de compra. Esto es el pago de una opción call y recuerden que es europea porque ocurre en una fecha determinada en el futuro. Entonces, volvamos con nuestro importador. Miren que yo monté un escenario adicional. ¿Qué pasa si el importador, ¿sí? ¿Qué pasa si la tasa de cambio fuera 4.300 pesos por dólar? Coincide con el precio que yo contrato en la opción. Entonces, yo aquí tengo un nuevo escenario donde esto es lo que pagaría la persona. ¿Listo? Estos son los pesos que pagaría el importador en el futuro. Entonces, ahora sí vámonos al pedazo de la estrategia y la cobertura. Ya les conté un poco qué son las opciones. Esta fórmula que yo tengo acá, ¿sí? Este máximo entre S menos K es precisamente lo que me permite generar estos números de aquí. Esto no se los mostré. ¿De dónde sale esto? Entonces, yo lo que hago es, cojo el valor que se generó en el futuro, digamos que fueran 4.000 pesos, y le resto el precio que contraté, o sea, menos 4.300. Entonces me da menos 300, y eso lo meto en una función máximo que lo que hace es darme el número más grande entre dos números. Este primero vale menos 300 y este segundo vale 0. ¿Quién es más grande? ¿Menos 300 o 0? Es 0, y por eso me devuelve 0. Cuando yo llego acá, él hace la misma operación. 4.400, digamos que fuera ese valor realizado en la tasa de cambio en el futuro, le resto 4.300, que es el precio contratado. Esto me da 100. ¿Quién es más grande, 100 o 0? Ah, pues 0. Y por eso es que entonces aquí da 100. Perdón que lo dije ahí al revés al final. 100 o 0. ¿Quién es más grande? 100. Entonces por eso me devuelve como máximo entre 100 y 0, 100. Esa fórmula es exactamente esta fórmula. El máximo entre el valor que ocurra, S, en el dólar, en el euro, en el oro, en lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? En el Bitcoin, menos el precio contratado, que en este caso es 4.300 pesos por dólar. Entonces, esta fórmula es porque esa es la función de pago de la opción call. Listo. Recuerden que yo tengo un ejemplo adicional. ¿Qué pasa si la tasa de cambio fuera 4.300? Y estos son los pagos que yo tendría que hacer. ¿Por qué me interesa mucho ese caso? Porque es que el importador, obviamente el importador quisiera pagar lo menos que puede, ¿sí? Pero a la hora de la verdad, lo que al importador verdaderamente le interesa es poderse dedicar a las importaciones.
Al cultivo de flores lo que verdaderamente le interesa es poderse dedicar a las flores, poderse dedicar a pensar si el rojo es el color de moda, si siembra 40.000 matas o 20.000, si hay sequía o no hay sequía, porque ese es el negocio de las flores. El negocio de las flores no es estar pensando en cuánto va a valer el dólar. Si de alguna manera yo le pudiera asegurar a ese cultivo de flores, miren, ¿saben qué? Yo les puedo garantizar que el dólar ustedes lo van a pagar a 4.300 pesos. Pase lo que pase, lo van a poder pagar a 4.300 pesos. En general, eso debería ser favorable para ese cultivo de flores, ¿sí? Que si llega el momento del pago y no vale 4.300, sino vale 4.000 y resultó pagando dólares 300 pesos más costoso. Cuando eso ocurre, no es inusual que las personas piensen, ah, qué mal negocio hizo, usted cómo fue a comprar dólares, cómo se fue a comprometer a comprar dólares a 4.300 y todo mundo sabía que el dólar iba a estar en 4.000. Momento, nadie lo sabía, nadie, ¿sí? Eso fue hace un año se tomó la decisión. Nadie sabía qué iba a pasar en el futuro. Y en última, si usted sí sabía que el dólar se iba a poner más barato, pues ¿por qué no hizo un negocio con eso y se volvió millonario? ¿Sí? Sino que es muy usual que las personas como que concluyen con ese efecto de retrovisor, como que pierden de vista que es que hace un año no teníamos ni idea y lo que queríamos era estabilizar los pagos. No queríamos pagar barato, queríamos era pagar estable. Eso es lo que queríamos. Esto es esto a lo que yo le estoy apuntando, a poder pagar mis obligaciones en dólares, estas que estaban aquí al principio, estas, a una tasa de cambio fija que es 4.300 pesos. Listo. Ah, mire, yo aquí volví a traer. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahora sí? Como yo aquí tengo la obligación de pagar $1.000.000, yo voy a contratar la posibilidad de comprar $1.000.000. Yo voy a tener un número exactamente contrario en signo. En este año, como yo tengo la necesidad de pagar $1.019.000, voy a pagar el derecho, sí, voy a contratar el derecho de poder comprar $1.019.000. ¿A cuánto? A 4.300 pesos por dólar. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a aplicar la función de pago, el máximo entre el valor, digamos, el valor que podría ocurrir en el dólar. Como yo tengo un escenario donde la tasa de cambio para ese año es la mínima de mi simulación, entonces ¿qué pasa si el dólar fueran 4.190 pesos por dólar? ¿Sí? Menos el precio contratado, que es 4.300. Esto me da negativo, entonces el máximo entre un número negativo y cero es cero, y lo multiplico por la cantidad de dólares que contraté. Eso lo hago aquí, eso lo hago aquí, eso lo hago aquí, eso lo hago en todos estos. Aquí porque hay un número, porque es que resulta que en este escenario la tasa de cambio ya podría llegar a ser 4.300 pesos, 4.311. Y yo tengo el derecho de pagar a 4.300. Entonces yo me estoy ganando 11 pesos por dólar. Y como contraté 1.078.000 dólares, por 11 pesos me da estos 12.763.972 pesos. ¿Listos? Miren cómo de aquí en adelante la opción genera utilidad. Y acá, con esto podríamos estar cerrando. Ya les cuento el resto de números, pero con esto podríamos cerrar. ¿Cuál es el chiste del tema? El chiste del tema es que yo vengo teniendo unos pagos, ¿sí? Pero acá los pagos se me ponen demasiado costosos. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio superó el valor de los 4.300 pesos. Cuando la tasa de cambio se pone demasiado costosa y yo empiezo a perder más allá de lo que estaba dispuesto, la opción me empieza a devolver dinero. Y entre más costosa, más me devuelve. O sea que de alguna manera más me inmuniza la situación. ¿Sí? Pero también la opción me está diciendo, y tranquilo, si la tasa de cambio está barata, fresco, no pasa nada. Usted no tiene que devolver nada. Vaya y compre barato esos dólares. ¿Sí? Y con eso pague poquito. Pero cuando se le pongan ya muy caros, o sea, por encima de los 4.300 que contraté, fresco, yo lo respaldo, yo le devuelvo. Eso es lo que hay acá. Esto es lo que se paga en exceso de, digamos, lo que se paga porque la tasa de cambio está por encima de 4.300 pesos. En el escenario de la mitad, ¿sí? ¿Qué pasa si la tasa de cambio fuera esta? Pues miren que desde esta fecha se vuelve superior a 4.300 pesos. Entonces, desde esa fecha empieza a generarse una utilidad
en la opción. Esa es la cobertura, ¿sí? Cuando la variable del mercado, que en este caso es la tasa de cambio, se vuelve demasiado costosa, o sea, por encima de 4.300 pesos, el contrato derivado, la opción, empieza a actuar y empieza a devolverme, empieza a cubrir la situación. Y en el escenario donde la tasa de cambio en realidad se vuelve muy, muy alta, ¿sí? Por aquí, desde este momento superó los 4.300 pesos, miren que desde ese momento la opción me empieza a volver dinero. Solo me queda una cosa. Yo voy a sumar el pago que yo tendría que hacer en pesos para este escenario en este año, ¿sí? Entonces, este es el pago en pesos por la importación y esto es lo que me devuelve la opción. Cuando yo sumo ambas cosas, ahora voy a hacer el neto de mi operación, el neto de mi estrategia de cobertura con opción, ¿sí? En este caso no pasa nada. ¿Por qué? Porque la opción no está actuando. ¿Y por qué la opción no está actuando? Porque en este caso, donde el dólar está barato, pues yo no quiero comprar los dólares a 4.300 pesos. Pues yo los compro como están en el mercado, ¿sí? Pago mi importación y la pagué barata. Acuérdense que a mí lo que me angustia es que el dólar esté por encima de 4.300 pesos. Entonces aquí en realidad me gané una platica en cambio, en tasa de cambio. Entonces, chévere. ¿Cuánto me gané? Miren que eso es esta columna precisamente, ¿sí? Si la tasa de cambio hubiera sido 4.300 pesos, como la contraté, yo hubiera tenido que pagar 4.300 millones de pesos, pero en realidad solo pagué 4.190. Me ahorré algo así como 110 millones de pesos. Ah, buenísimo, yo muy contento. El problema es acá, porque en estos lugares ya yo tendría que pagar más. Es que no, ya sé dónde está. Entonces el problema es, por ejemplo, acá, ¿sí? Miren que acá yo tendría que pagar más de lo que hubiera tenido que pagar si el dólar hubiera estado contratado, ¿sí? Y es acá precisamente donde la opción me inmuniza. Bueno, yo estoy haciendo la suma entonces, en este. Yo estoy haciendo la suma de lo que me cuesta la importación y lo que me devuelve la opción. Entonces, en este caso, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio. Yo les sombreé estos de aquí. Estos son precisamente los casos donde la tasa de cambio está más cara del precio que yo contraté. Y miren cómo el resultado de sumar lo que realmente tengo que pagar por la importación, compensado por lo que me devuelve la opción, me da el número que es exactamente igual a lo que me hubiera costado la importación a 4.300 pesos. Eso es lo que hizo la opción. La opción lo que me permitió es asegurar que por mal que me vaya, voy a tener que pagar, voy a tener que comprar dólares a 4.300 pesos. En el, de la tasa, en el escenario de tasas de cambio bajas, bueno, pues eso casi no ocurre. En el escenario intermedio ocurre un poco más. En el escenario final ocurre mucho más. Recuerden que estos escenarios son totalmente distintos, son estos de aquí, ¿sí? Cada número es totalmente distinto. Pero cuando yo interacciono estos números con los de la opción, que también son totalmente distintos, miren cómo los números son siempre iguales. Porque en todos los casos lo que me está diciendo es como si usted estuviera comprando dólares a 4.300 pesos. Todos estos números que están en este color raro que escogí son los dólares que tengo que pagar a 4.300 pesos. Miren que siempre es lo mismo, todo esto es lo mismo. Y esa es la cobertura, ¿sí? Es la cobertura porque yo mitigué el riesgo de mercado. ¿Hasta cuándo lo mitigué? Hasta un dólar de 4.300 pesos en el futuro. Esto yo esperaría que ustedes vieran que es una maravilla, pero entonces, claro, como esto es tan bueno, esto cuesta. Y finalmente hallar el precio de estas opciones, de estos derechos, pero no obligación de comprar dólares a 4.300 pesos, ese precio es parte de lo que nosotros determinamos en precio mediante metodologías financieras y cuantitativas. Pero el sector real se puede lucrar de estos instrumentos o puede utilizar estos instrumentos para cubrir sus riesgos en un esquema como el que les acabo de presentar. Buenísimo. Yo que pensé que esto hasta iba a fluir un poco más, pero llevamos, claro, 50 minutos en todo esto. Todavía nos quedan unos pocos minutos, entonces yo acá quisiera abrir el espacio para que quien quiera, si tienen alguna pregunta, pues bueno, podamos tener entonces este cierre con un espacio breve de preguntas y respuestas o comentarios. Entonces no sé si alguien quisiera comentar algo.
Bueno, parece que no hay ningún comentario en particular. Entonces, bueno, si es así, pues solo me resta agradecerles a ustedes por su tiempo, por su atención. Esperar que esto que les conté haya sido pertinente para ustedes. Y pues bueno, no, recuerden que pues para nuestros clientes cualquier inquietud que pueda haber quedado o de pronto al respecto de esto, a la metodología de valoración de opciones, incluso al propio uso de las opciones, pues bueno, estamos atentos a través de nuestro buzón de atención al cliente, que es atención al cliente @precia.co. Listos. Si no tenemos nada más, pues bueno, nuevamente agradecerles y desearles una buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas Muchas gracias. Gracias, gracias. hasta luego. Gracias. Ya se acabó esa reunión.